Bueno, Eduardo, Sí, arrancamos con la entrevista. sí. Sobre la que ya habíamos hablado un poquito antes también de esto. ¿Vos qué relación tenías, más o menos en el periodo del 55 al 58 en adelante, con la política en tu vida en ese momento? Sí. Bueno, en el 55 yo personalmente no tenía mucha relación, pero en mi familia se hablaba y uno escuchaba, tenía algunas cosas, oía. Mi padre, sobre todo el papá, fue militante, simpatizaba con el anarquismo, el comunismo, fue solidario con la República Española, colaboró muchísimo. Mis tíos, igualmente, tenía unos tíos que también simpatizaban con el Partido Comunista, y yo algunas conversaciones escuchaba y algunas cosas sabía. Por eso cuando me vino este chico que era estudiante secundario, me vino a entrevistar y me vino a plantear que me afiliara a la Juventud Comunista, yo estuve de acuerdo y me afilié. Y ya se estaba viviendo un clima medio raro, era la época final del peronismo, en el 55, había sucedido lo de la quema de las iglesias, había un estado bastante, digamos, de inestabilidad, había habido ya intentos de golpe de Estado, y bueno, todo eso iba incidiendo, pero yo todavía no tenía una militancia, hasta el 56, y ahí sí comencé a militar en el círculo de Otto Krause. En cuanto a la educación, ¿qué posibilidades tenían los jóvenes y más o menos en tu entorno, qué nivel de escolarización había? Sí. En aquel tiempo, en general, terminar una secundaria significaba un título importante. Por ejemplo, egresar de una escuela industrial era un título importante. Ser perito mercantil era muy importante. Tenedor de libros. Entonces, digamos que la escuela secundaria para los sectores medios era como lo posible. Ya la facultad era para otro nivel, ¿no? Lo veíamos lejos la facultad. Después, la época ahí, Perón crea las escuelas fábricas y para las escuelas industriales da una equivalencia, o sea, ellos tenían que hacer, nosotros hacíamos 6 años en la escuela industrial, ellos hacían 7 porque hacían un año de equivalencia para hacer, por ejemplo, técnico mecánico en la escuela industrial, ¿no? Era todo un título, ese título secundario. En ese momento, ¿qué era lo que te motivaba a vos y que veías que motivaba a los jóvenes que estaban con vos a militar políticamente? Sí, bueno, a mí, ya te digo, tenía ese deseo de justicia, de participar en eso, de estar, y digamos, la juventud también, había una cantidad de jóvenes, no la mayoría, pero había jóvenes que se interesaban también, tenían una participación, y me parecía que era bueno que yo estuviera ahí, participando y luchando por los derechos, y me sentí contenido también adentro de la Juventud Comunista, me sentí contenido, había entusiasmo, también me motivaba el hecho de que íbamos todos juntos, habíamos hecho momentos, digamos, muy lindos para compartir, había actividades. En aquel momento, para nosotros, que todavía no existía, por ejemplo, el Che, existía para nosotros Jorge Calvo, acá, que fue asesinado en el 50, no sé si ustedes conocen. No. Bueno, en el 50, que es la guerra de Corea, es cuando se divide Corea del Norte y Corea del Sur, que ahora están divididos, Claro. ¿sí o no? Bueno, entonces Corea del Norte en aquel momento era, digamos, la que llevaba la iniciativa, la que luchaba, y como siempre el imperialismo trata de frenar todos los procesos revolucionarios. Y acá Perón inclusive había dado una media palabra de que iba a enviar soldados para luchar en Corea, digamos, participando de lo que le pedía a Estados Unidos, ¿no? De que participaran junto a sus tropas. La Juventud Comunista
tomó la iniciativa y se opuso férreamente al envío de tropas argentinas a Corea. Y es en ese momento, en el local del Partido Comunista, no en este lugar, sino unas cuadras, acá, por eso que hay un homenaje, ahí en la pared hay una placa, que en ese momento ahí había otro edificio, no el de ahora, y ahí estaban reunidos los jóvenes comunistas y el partido, porque en ese momento ya ese joven pasaba a ser miembro del partido, de la dirección del partido de la provincia, entran de la sección especial, que le llamábamos en aquel momento, y asesinan a dos compañeros. El compañero dirigente se llamaba Jorge Calvo, en el año 1950. Bueno, todo eso, digamos, a mí me parecía que era un acto de heroísmo y por eso me sentía muy bien. Y después otras cosas que fueron sucediendo más adelante, ¿no? ¿Qué medios de comunicación existían en esa época y tenían cierta incidencia en los medios de comunicación en la sociedad? ¿Eran los que, digamos, impulsaban a la juventud a movilizarse? Sí, no, los medios no tenían mucha incidencia. Nosotros tuvimos radio en mi casa cuando yo cumplí 10 años. Yo llegué hasta los 10 años sin ninguna radio. Y ahí recién mi papá pudo comprar una radio. Pero no era que tenían todas las familias radio. No todas las familias tenían radio. Y menos en la provincia donde vivíamos nosotros. No existía. En aquel momento la comunicación era el diario, la prensa escrita, que era lo que más comunicaba, ¿no? Y había diario por la mañana y por la tarde. Y eso era lo que traía las noticias y lo que leían algunos trabajadores, no todos. Después empezaron los trabajadores a leer un poco más los diarios, porque salió un diario, por ejemplo, Democracia, que era peronista, no era tan intelectual, era más directo, como es Crónica o como es ahora el Popular, que no, por ahí los artículos son más cortos, son de tanta intelectualidad, con palabras más fáciles. De fácil comprensión. Sí, y entonces los trabajadores, digamos, y los peronistas sobre todo compraban Democracia. Y a la tarde salía La Razón, que todavía ahora existe La Razón. Y después en las radios tenían el noticiero, pero eso era, no había una influencia tan grande de los medios como hay ahora. Claro, era por la llegada también, más que nada, por la posibilidad de tenerlos. Claro, por la posibilidad de tenerlo y además no tenían tanta incidencia, digamos. Claro. Sí, en cuanto al entorno familiar de usted, ¿cómo definiría la clase económica, por un lado, y por otro lado también, de qué temas se podía hablar en su familia y qué temas no, o si recuerda alguna conversación que le haya marcado en su familia? Sí, bueno, mi familia era una familia, digamos, sencilla. Tengo una hermana, somos dos hermanos. Mi papá era, como te digo, era albañil, pero trabajó muchos años en el frigorífico Wilson, siempre como albañil, fue encargado, después fue capataz. O sea que, bueno, era una persona muy capaz en su oficio, inclusive era un artesano. En aquella época los oficios eran muy importantes, determinantes. Y mi papá tenía muchas posibilidades, no solamente como albañil. Mi papá te fabricaba un zapato. En casa había hormas, había cueros. Mi papá trabajaba madera también, como carpintero. Y había mucha gente así que, digamos, era casi artesana, ¿viste? Que tenía un oficio, pero, claro, digamos, trabajaban a la perfección. Hacían un frente de una casa, mi papá hacía los moldes. ¿Vieron para la figura que se hace en las casas? Hacían los moldes y después con los moldes hacían la figura, ¿viste? Para revocar y darle la terminación a las casas. Bueno, y en general se hablaba de las cosas del trabajo, de
de la lucha por la vida. En la época de Perón también hubo campañas de 60 días para el abaratamiento. Claro. Y se creó también las ferias municipales, Perón, para el abaratamiento, porque se le iban los precios de las manos. Cuando le dan poder adquisitivo a los trabajadores y, digamos, las empresas ven que se compra, aumenta que se vende. Aumenta que se vende, hasta que siempre, claro, digamos, cuando son los gobiernos populistas o populares, ponen la plata abajo, pero la plata va siempre para arriba. Porque el obrero no puede acumular, ahorrar. Claro. El otro día ahí Navarro hizo un ejemplo, le daba una plata a un financista, le daba la plata a un trabajador. Bueno, los trabajadores enseguida la invertía, el financista no, compraba Levac. Claro. En cambio, la plata puesta abajo. Bueno, en la época Perón, hay que decirlo, los trabajadores comenzaron a tener plata. Y la gente que venía del interior comenzó a trabajar y a tener trabajo. Vino mucha gente del interior a trabajar en los frigoríficos, en las fábricas, y se desarrollaron mucho las industrias en la época de Perón. Y se desarrolló mucho, digamos, la composición de los trabajadores, ¿no? Claro. Entonces, digamos... la unión de los trabajadores, los gremios. Claro. Bueno, yo digo que comenzó la participación de lo que se llamó los cabecitas negras y los grasas de Evita, porque los sindicatos y los trabajadores eran en su mayoría extranjeros. Claro. Todavía en los comienzos de Perón un 50% eran extranjeros y los sindicatos estaban dirigidos por extranjeros en su gran mayoría, por anarquistas, comunistas. Cuando sube Perón había dos CGT, la número 1 y la número 2. Después Perón crea la Secretaría de Trabajo y desde ahí hace todo un trabajo, y al que no le daba bolilla a Perón lo marginaba, ¿no? Inclusive, bueno, algunos que le dieron bolilla, como el caso de Cipriano Reyes, porque Perón, cuando sube al poder, no sube, no existía el Partido Peronista. Perón, en las elecciones del 46, sube con el Partido Laborista, y el dirigente del Partido Laborista era Cipriano Reyes, que después, cuando no quiso en las otras elecciones prestarle la personería a Perón, Perón lo puso en cana, y fue así después que también lo caparon a Cipriano Reyes, ¿no? Por no ceder. No fue todo. Bueno, ¿te acordás de algún hecho social que te haya, de este periodo, que te haya marcado? Bueno, te podría decir, por ejemplo, creo que fue en el 52 que muere Evita, Sí, en el 52, en aquel momento, yo, como te digo, estaba en el Otto Krause, y con la muerte de Evita, digamos, en la capital, sobre todo, cada 3 o 4 cuadras en cada esquina, había, como se dice, un coso con la Virgen, ¿cómo se le llama? Un santuario. Un santuario, ¿no? En donde estaba la imagen de Evita, ¿no? Santificada estaba. ¿Cómo? Casi santificada. Casi santificada. Y a mí me llevan de la escuela, me llevan a ver el cuerpo de Evita, ¿no? O sea que hicimos una 4, 5, 6 cuadras de cola, teníamos una preferencia, ¿no? Había 10, 12, 15 cuadras de cola, o más. Pero las escuelas tenían una prioridad, y bueno, recuerdo como acontecimiento importante que nos llevaron a ver... ¿Qué sentimientos sentías vos ahí? ¿Qué sentimientos te movían en ese momento cuando veías ahí al cuerpo de Evita, digamos? Sí, me parecía importante, y sobre todo valoraba mucho la adoración del pueblo por Evita. Yo no compartía eso porque en mi casa habían insistido mucho que eso era bueno. Inclusive a mí en los Reyes, en la época de Reyes, me tiraban juguetes del camión, venían con los camiones y tiraban juguetes a los chicos. Yo vivía allá y te tiraban una pelota que decía Perón Evita, qué sé yo. Pero en mi casa decían que bueno, eso estaba bien, pero era un asistencialismo
que no era correcto, que les hacían creer que todo lo daba Perón, en realidad les hacían creer eso, y no que era merecedor el pueblo y que tenía que tenerlo, digamos, por sus propios medios. Así que a mí, digamos, lo de Evita, valoraba mucho, digamos, la adoración que tenía el pueblo por Evita, pero yo no lo sentía tan así. En su tiempo libre, ¿qué actividades realizaba? Mirá, fundamentalmente jugaba al fútbol y después era fanático, me gustó mucho el atletismo, o sea que practicaba bastante atletismo y dentro del atletismo la carrera pedestre, que eso siguió para toda mi vida. Hoy también la sigo. ¿Y qué música se escuchaba? Mirá, en aquella época se escuchaba, estaba el tango, estaba la música, el foxtrot, no me acuerdo, salió el bayón después, digamos, con música bailable, y cuando yo ya era un poco más grande, bueno, tuvo una repercusión enorme los Beatles. Eso cambió todo, eso tuvo una repercusión enorme. A tal punto, yo tuve la suerte, cuando tenía 22 años, en el año 62-63, a mí la Juventud Comunista me mandó a Rusia. Estuve viviendo en Moscú un año, ¿no? Y en Rusia se discutía el tema de los Beatles. Y tenían fuerza los Beatles, tenían fuerza, tenían mucha fuerza. Había aprendido en la juventud rusa también. Era inevitable, sí. ¿Y la vestimenta en ese entonces? La vestimenta también habían, sobre todo, por ejemplo, ponerle, también en los 60, 65, habían impuesto la cumbia, ¿no? Bueno, ahora no me sale el nombre de los que eran, había 3 o 4 que eran famosos de la cumbia. Era una cumbia deformada de la cumbia colombiana, que es más triste, ¿no? Y estoy tratando de recordar, yo soy un desastre, ahora no tengo más memoria, ¿viste? Pero algunos de los nombres, y no me sale los nombres de los conjuntos de cumbia. Pero bueno, en la vestimenta, en ese momento salió lo que llamaba, bueno, le decían los caqueros, a los que vestían, que bailaban la cumbia, y era el pantalón que se ensanchaba abajo, el pantalón caquero. Y caminaban arrastrando así con los pies abiertos. Y en eso se había emprendido mucho el ala derecha del peronismo. ¿Cómo era? La juventud de Patricio Kelly, que habían formado, la juventud era nacionalista, pero Alianza Patriótica Nacionalista, algo así se llamaba, ¿no? Tenía bastante incidencia también. Bien, ¿qué recuerda de estos periodos que hayan marcado hasta la actualidad? ¿Algún suceso importante durante estos periodos del 55 al 76 que Del 55 a ahora? También, sí. Al 76, en realidad. Que hayan marcado y tiene Que usted se acuerda hasta la actualidad de que haya marcado mucho su persona y que... Ah, ¿mi persona? Claro, claro. Sí, mi persona, bueno, la Revolución Cubana, desde ya, nos puso fuego a todos, ¿no? Vino a reforzar nuestro espíritu revolucionario, era el gran ejemplo, el Che, ¿no? Eso... Era el ejemplo y estaba cerca. Y estaba cerca, éramos de la misma edad, digamos, él es un poco mayor que yo, pero bueno. Inclusive había muchos compañeros de la Juventud Comunista que querían vestirse de guerrilleros, ¿viste? Soñaban con la guerrilla. Y muchos compañeros, y yo vi a algunos compañeros de la Juventud Comunista que se fueron caminando. Cruzaban toda América, bueno, después conseguían para cruzar, pero se iban sin nada. Se juntaban 3 o 4 y se iban hasta llegar a Cuba. Se dio eso en la Juventud Comunista, era una cosa impresionante, ¿no?
una grande movilización, digamos. Sí, era una cosa, creó otra cosa, la Revolución Cubana, viste, conmovió. Bueno, Eduardo, Muchísimas gracias. muchísimas gracias. Al contrario, Muchas gracias por cualquier tu ayuda. cosa, no sé si les habrá servido. Sí, tranquilo. De mucha Bueno, ayuda. Eduardo. Bueno. Muchísimas gracias.